Buenas noches a todos. Quería presentarles a la doctora Mariana Corneli, quien ha sido directora de nuestro consejo hace pocos años. Ha sido una de mis alumnas más brillantes. Es médica de staff del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Realmente tiene una información más que buena para poder transmitirles a ustedes las complicaciones del infarto agudo de miocardio, sobre todo la ruptura cardíaca y la comunicación interventricular. Así que Mariana, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y poder participar del curso. Bueno, un honor, Doc, que usted esté acá, que fue mi formador, así que un placer. La idea de esta presentación entonces es ver la utilidad que tiene la ecocardiografía, fundamentalmente la ecografía transtorácica, en la evaluación que son dos de las complicaciones mecánicas del infarto, que hace referencia a la ruptura cardíaca y a la comunicación interventricular, que vamos a ver que es una de las formas entonces de manifestación de lo que conocemos como ruptura cardíaca. Bueno, en general va a tener bastante de clínica esta clase porque, como sabemos, el eco y el eco bedside fundamentalmente son un complemento ante la sospecha clínica entonces de un paciente en el cual está cursando un infarto agudo de miocardio y uno sospecharía la complicación mecánica. De bibliografía fundamentada en este tema actual hay poco y por eso me pareció útil estas recomendaciones de la American Heart que fueron publicadas a fines del año pasado en cuanto a cuáles son las complicaciones actuales del infarto agudo de miocardio, cuál sería el diagnóstico y cuál es el manejo actual. Y yo creo que tiene mucho que ver la presentación de este artículo a fines del 2021, como nos pasó a muchos de nosotros, una de las consecuencias o de las cosas que nos regaló, por decirlo de alguna forma, la pandemia, fue la presentación de estas complicaciones que estábamos un poco desacostumbrados a veces a ver, y esto está determinado fundamentalmente porque, como sabemos, las complicaciones mecánicas se dan consecuencia entonces de un tratamiento inadecuado de reperfusión y una consulta tardía. Entonces, ¿por qué existen aún las complicaciones mecánicas y por qué se exacerbaron en el último tiempo? Bueno, fíjense que los factores fundamentales están asociados a infartos extensos, ¿sí? Por eso en general infartos anteriores con descompensación hemodinámica son una de las pautas de alarma para la sospecha de estas complicaciones. La consulta tardía, que va a estar asociada entonces a un deficiente o ausencia de un tratamiento de reperfusión, y en aquellos pacientes a los cuales se les hace una angioplastía primaria fundamentalmente, a aquellos que no presenten fenómeno de reflow o tengan una mala recuperación del tejido, entonces van a estar asociados a presentar estas complicaciones mecánicas. El punto 1 es sospecharlas. ¿Cuándo? Paciente que cursa un infarto, entonces, que presente descompensación hemodinámica, recurrencia del dolor, shock cardiogénico, tengo que sospechar fundamentalmente una complicación mecánica. Y de ahí entonces viene la utilidad del eco fundamentalmente transtorácico, porque es el que tenemos más a mano para poder confirmarla. Esto ya lo venimos viendo entonces la utilidad que tiene la ecocardiografía hace tiempo atrás. Fíjense que ya las guías europeas de fines del año 2017-2018 establece el rol que tiene el eco transtorácico fundamentalmente tanto en la presentación como en los pacientes que ya han sido revascularizados. Indudablemente un paciente con shock cardiogénico me va a permitir determinar el diagnóstico, localización, extensión del infarto, las complicaciones y el pronóstico. Y me ayuda a diferenciar si ese shock cardiogénico es determinado por disfunción ventricular izquierda, derecha o una complicación mecánica asociada. Y lo mismo sirve para aquellos pacientes que han sido revascularizados, pero que durante su internación presentan algunas de estas manifestaciones. Entonces, la sospecha y voy a ir a saber qué tengo que ir a buscar. Entonces, ¿cuándo sospechar una complicación mecánica? Fundamentalmente en los primeros días posterior al evento. Vamos a ver que la mayoría de estas complicaciones mecánicas tienen una presentación bimodal, decimos. Una en las primeras 24 horas y otras a partir del tercer al quinto día.
van a estar asociados con estas manifestaciones clínicas: hipotensión súbita, recurrencia del dolor precordial, eventualmente un nuevo soplo sugestivo de insuficiencia mitral o CIB, ¿sí? Tengan en cuenta que muchos de estos pacientes van a estar chocados con ARM, así que tal vez muchas de estas manifestaciones o semiológicas no va a ser tan fácil de poder identificar. Pacientes que presenten edema agudo de pulmón, engurgitación yugular, en todas estas circunstancias tengo que sospechar que algo le está pasando a mi paciente, y de ahí la utilidad del eco transtorácico. Pero el primer punto es importante recordar, en todo paciente con infarto agudo de miocardio, ir a buscar el trastorno de motilidad, porque si yo busco el trastorno de motilidad, ¿sí?, aquinesia o hipoquinesia, me voy a orientar a un territorio coronario, que es lo que estamos viendo a la izquierda de la pantalla, ¿sí? En rosado vemos los segmentos que van a estar irrigados por la arteria descendente anterior con cada una de sus pistas, ¿sí? Es importante uno tener en cuenta la segmentación y qué territorio coronario estoy evaluando. En color celeste tenemos el territorio que está fundamentalmente relacionado con la coronaria derecha, y un color verde la circunfleja. Recordemos que esto también va a estar en relación con la dominancia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el trastorno de motilidad es como un faro que me dice, bueno, este territorio coronario es el involucrado, y ahí voy a ir a buscar tal o cual complicación mecánica, ¿sí? No voy a tener un territorio afectado y en otra punta una complicación mecánica. Estos son todo y son como pistas que voy coleccionando para ver qué está teniendo el paciente. Entonces, defino el trastorno de motilidad, pienso en el territorio coronario, y para definir el shock también me es útil el ecocardiograma, ¿sí? Para determinar justamente cómo está el gasto cardíaco de mi paciente. Entonces, siempre estos pacientes va a ser de suma utilidad hacer el cálculo que estamos viendo a la derecha de la pantalla, recordar entonces que vamos a calcular el volumen sistólico teniendo en cuenta justamente el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el BTI correspondiente, ¿sí? Tenemos que tener siempre en cuenta los valores hemodinámicos al momento de hacer el eco, no tal vez en la urgencia, pero sí en un paciente internado, qué frecuencia cardíaca tengo para hacer el cálculo del gasto cardíaco y la presión arterial. Yo cuando hago un eco en estas circunstancias, todos estos datos los pongo en el informe, sí me parece que es importante, y como les digo, siempre un paciente con shock cardiogénico o con inestabilidad en este contexto, le informo el gasto cardíaco, que me parece que es de utilidad para el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, vuelvo para atrás. En estos casos, por ejemplo, por la cuestión de no todos los pacientes tienen digamos, un tracto de salida del ventrículo izquierdo del mismo tamaño. Se usa, o usted usa, por ejemplo, un valor preestablecido, como hacen algunas personas, o lo mide individualmente en cada paciente. No, si puedo lo trato de medir. Bien, yo porque como muchas veces hay mucha variabilidad entre lo que hace una medición un operador y otro, algunos, digamos, sugieren usar siempre dos como medición, por eso consultaba en estos Sí, casos. lo que yo hago lo mido y lo pongo en el informe lo que yo medí. Entonces, para que el próximo operador trate de tener una medición similar a la mía, digamos. Trato de hacer eso. Listo, era por ¿Sí? preguntar. Gracias. No, gracias por preguntar, chicos, digamos. Todas las preguntas que vayan surgiendo y que yo pueda responderles, bienvenidas, porque se hace más interactiva y también les puede servir más a ustedes. Así que, genial, gracias, Juan, por tu pregunta, entonces. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un caso para ver la aplicación. Esta es una señora de 82 años que la derivaba a nuestro centro por dolor precordial y hipotensión. Fíjense, en la imagen a la izquierda tenemos una vista de eje largo para esternal izquierdo, en bidimensional. A la derecha una vista de eje corto, medio ventricular, en eco bidimensional. No sé si alguien se anima a decirme qué trastorno de motilidad veo, si le parece que es un eco que es normal. Sin miedo. Me la voy a jugar, pero puede ser un Sí. trastorno anteroceptal. Perfecto, genial, bárbaro. Fíjense, yo no sé si ve el cursor, si no, bueno, está la flechita. Como dice Juan, perfecto, vemos acá el setún anterior, fíjense más que nada el segmento
medio ventricular, cómo se queda, y acá su contraparte a nivel anteroseptal y anterior, medio ventricular, lo mismo, ¿sí? Entonces, en esta paciente ya estoy sospechando obviamente que ya tengo el electro, tengo enzimas, tengo más información, pero bueno, a punto de partida de la imagen, vemos que esta paciente con sus síntomas y el cuadro clínico me sugiere entonces un síndrome coronario agudo con trastornos de motilidad en el territorio de la arteria descendente anterior. La función parece bastante deteriorada, está bastante quieto en general el ventrículo. Vamos a ver acá la imagen a la derecha, es una vista de 4 cámaras apical con color. La imagen a la izquierda es una vista de 2 cámaras. Fíjense lo extenso del compromiso, ¿sí? Es un infarto anterior extenso, entonces en esta paciente, fíjense que tiene un tracto chiquitito, que es justo lo que decía Juan, entonces yo todos estos datos los pongo en el informe para que el seguimiento, si no lo hago yo, la próxima persona pueda hacer mediciones similares. El informe de esta paciente, entonces fíjense, el gasto cardíaco que no está ajustado a la superficie, que deberíamos haberlo hecho, igual está disminuido. Esta paciente, tanto la clínica que es soberana, más mis datos del eco están confirmando un infarto anterior extenso con una disminución significativa del gasto cardíaco. Esto sería como el ABC que deberíamos hacer en guardia o cuando están haciendo en UCO, algún eco con un paciente entonces que esté cursando un infarto, informar estos datos. Ahora ya me voy a otro escenario, de aquellos pacientes entonces en los cuales tal vez la ventana ultrasónica no sea la mejor. Indudablemente, si lo permite el paciente, se le hace un eco transesofágico, ¿sí? Siempre las recomendaciones no debe retrasar la llegada a la sala de hemodinamia, esto justamente es para tener en cuenta, y aunque este curso está enfocado a lo que es el eco transtorácico, me parece importante recordar que la vista, cuando empiecen a hacer eco transesofágico, la vista de transgástrico en eje corto me da una idea de todos los 2 ventrículos. Para ver en general la motilidad es una vista que es de suma utilidad, ¿sí? Y vamos a ver que hay indicaciones, que lo van a ver en la próxima clase, a continuación con la doctora Piercy Gili, como es la valoración de la válvula mitral en este contexto, que me va a dar información tal vez mucho más importante, tanto para hacer el diagnóstico de insuficiencia mitral, como una complicación mecánica y eventualmente detalles anatómicos al momento de tomar qué tipo de tratamiento debe tener el paciente. Entonces, dentro de las complicaciones mecánicas del infarto, tenemos la ruptura. Entonces, ¿qué se puede romper en el corazón? Hablando así mal y pronto, se puede romper algo del aparato valvular mitral o subvalvular, que ya es la próxima clase de EVA, y lo que confirma mi clase, se puede romper o la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esta ruptura puede ser una ruptura libre, que como vemos se va a manifestar como un hemopericardio o taponamiento. Puede ser una ruptura contenida, que vamos a ver la diferencia y cómo diagnosticarla con eco, que corresponde a un pseudoaneurisma, o se puede romper el septum interventricular, entonces me va a dar como manifestación la comunicación interventricular. Cualquiera de estas formas de ruptura tienen un término médico que es cardiorrexis, para que lo tengamos presente. Y ahora vamos a ver entonces qué rol tiene el eco para hacer el diagnóstico de cada una de estas entidades. Con respecto a la ruptura de la pared libre, en general tenemos pocos datos porque la manifestación de estos pacientes cuando se da en forma súbita es un derrame pericárdico o un hemopericardio, mejor dicho, con taponamiento y disociación electromecánica, y es muy difícil que lleguemos a hacer el diagnóstico, ¿sí? Eventualmente, si yo tengo un paciente que está cursando infarto, entonces tira descompensación, se choca y llevo el eco y miro y veo un derrame pericárdico severo, tengo que sospechar entonces que se rompió, y tal vez aunque no sea severo, pero esté generando por la localización repercusión y taponamiento cardíaco, lo mismo, tengo que sospechar eso, ¿sí? En general, ¿dónde se va a romper con este tipo de manifestación? Es en la zona entre el miocardio sano y el necrótico, que estas fuerzas de tira y afloje, por decirlo mal y pronto, entonces causan la ruptura de la pared ventricular. Y esto generalmente se da en pacientes de edad avanzada, como vemos a la derecha entonces de este slide, sin antecedentes previos de angina o infarto, es decir, no tienen circulación colateral que pueda
tener como cierto mecanismo de protección en este tipo de pacientes, la localización anterior y el uso de trombolíticos, ¿sí? Porque justamente inicialmente en rupturas que son más pequeñas, que vamos a ver la clasificación a continuación, el uso de trombolíticos podían generar una especie de transformación hemorrágica y que se rompiera entonces justamente en ese sitio la pared ventricular izquierda. Entonces, en la forma más catastrófica, que sería el hemopericardio con taponamiento, lo que tengo que ir a evaluar son los signos típicos de taponamiento, ¿sí? La repercusión en cavidades derechas, la variación de los flujos, ¿sí? Como hacemos habitualmente, y indudablemente también los signos periféricos. En realidad, en general nosotros, estos pacientes poco los vemos porque les digo, son los que debutan en forma muy brusca y en general no llegamos a hacerles el eco. A veces tenemos estos pacientes, que vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Que tal vez nos dan un poco más de tiempo y es importante entonces tener la ruptura como una de las complicaciones mecánicas, porque si las diagnostico a tiempo, entonces puedo llegar a hacer algo para evitar entonces el final catastrófico. Esto es un paciente de 76 años, él consulta a otro centro por un infarto anterior, ¿sí? No se le hizo tratamiento de reperfusión y es derivado a nuestro centro entonces con un YAM sin tratamiento de reperfusión. Cuando el paciente ingresa, lo que vemos, vamos a ir imágenes seleccionadas, fíjense en general cuando son estos pacientes hacemos vistas un poco adaptadas al cuadro clínico del paciente y a lo que nos permite la ventana. Esta es una vista que trata de hacer un 4 cámaras, fíjense que estamos focalizados en el ápex del ventrículo izquierdo, y lo que estamos viendo entonces a nivel apical es justamente esta imagen, corresponde a un derrame, ¿sí? Bien localizado. En la imagen a la izquierda, con un poco de zoom, no llegamos a ver bien una solución de continuidad, y ahora vamos a ver entonces cómo sigue este paciente. Tenemos acá la misma imagen, entonces con BIDI, no con tanto zoom. Se ve esa localización anterior, un derrame localizado, y fíjense que cuando ponemos Doppler color, ahí sí vemos en la punta, en el ápex del ventrículo izquierdo, cómo se escapa el color hacia este derrame, ¿sí? Entonces, lo que decíamos anteriormente, el paciente ingresó con un infarto anterior, veo entonces todo un área aquinética o disquinética ya a esta altura a nivel de lo que es el territorio de la ADA. Pongo Doppler color y veo justamente cómo escapa el color. A veces es posible ver la solución de continuidad, a veces no tanto, ¿sí? Y el Doppler color me puede ayudar entonces para ver cómo se escapa el flujo hacia el exterior. Acá fíjense, vamos haciendo otros ajustes, se ve un poco más claro, se ve directamente cómo pasa el flujo y cuál es el problema. A medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Esto que es un derrame localizado va a dejar de serlo para ser un hemipericardio y probablemente vaya evolucionando un taponamiento. Entonces, la idea de esto es, hago el diagnóstico, bueno, ya tengo que activar todo el sistema, si lo da el medio, justamente, en general estos pacientes van a requerir un tratamiento quirúrgico. Lo que tengo que tratar de evaluar entonces, en estas rupturas que me dan algo de tiempo, es el sitio de ruptura, ¿sí? Eventualmente alguna medida para tener una idea, entonces, de lo que estamos representando. Entonces, con respecto a los tipos de rupturas, hay diferentes clasificaciones. Una que tienen relación al tiempo, en las cuales la definimos si se presentan las primeras 24 horas como temprano. En este caso, son pequeños desgarros. Si pueden ver con respecto a la otra clasificación más anatómica, sería el tipo 1. Es un corte simple, ¿sí? Que atraviesa toda la pared y que depende de la evolución, a veces puede dar tiempo a coagulación y pequeñas adhesiones, que es lo que estamos viendo en este paciente, o estaba en proceso de que uno no sabe cómo va a terminar. Ya las rupturas que son tardías se presentan 1 a 3 días posteriores al infarto, y acá están más asociadas a las que estamos viendo al tipo 2 o tipo 3, en los cuales se va como expandiendo el infarto, se va desgarrando la pared y se va produciendo una especie de laceración del miocardio, ¿sí? Asociado entonces a un tiempo un poco más evolutivo.
Con respecto entonces a la clasificación anatómica por sí misma, tenemos el tipo 1, que sería un desgarro, un corte limpio. El tipo 2, la laceración, es como que se van rompiendo las capitas de ese miocardio que está necrótico. Y el tipo 3, este está asociado ya a adelgazamiento de expansión, en general aneurismas en infartos anteriores extensos, fundamentalmente a nivel del ápex del ventrículo izquierdo. Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación que vimos antes, el que veíamos el primer caso parecía más un tipo 1. Este ya es otro paciente, fíjense, es un señor de 67 años. Él había consultado otros centros y presentó un infarto anterior extenso, tratado con trombolíticos, evoluciona con shock. Y cuando llega a nuestro centro, fíjense, en la vista a la izquierda tenemos una vista de eje largo parasternal izquierdo, en eco bidimensional. Vemos el gran infarto, sí, que tienen todo en territorio de la ADA, que tiene su contraparte en la vista de 4 cámaras apical a la derecha, pero hay algo más que me llama la atención, que fíjense que se ven como capas, ¿sí? Está el endocardio, acá tengo como flujo, fíjense, que se ven, esta ecogenicidad extraña, como burbujitas, y por fuera tenemos el pericardio. Esto corresponde entonces a una disección miocárdica, ¿sí? Se va disecando, va trabasándose la sangre a través de las capas del miocardio adelgazado, y esto, a que se rompa, es una cuestión de mínimo tiempo y no lo sabemos, ¿sí? Así que este es un caso que correspondería más que nada a la ruptura tipo 2. Acá tenemos otro caso, esta es una paciente de 82 años, también fíjense que la mayoría son infartos que comprometen el territorio de la ADA, así que son los que tienen un mayor compromiso en la masa miocárdica, y lo que es ruptura se va a dar fundamentalmente a este tipo de infartos. En este caso la señora se le hace una angioplastia de la ADA, pero a las 48 horas evoluciona entonces con hipotensión arterial, y lo que estamos viendo en la vista, perdón, en la imagen abajo a la izquierda, es una vista de eje largo parasternal izquierdo con eco bidimensional, donde vemos trastornos de motilidad a nivel del septum anterior, ¿sí? Y parecido al caso 1 que habíamos visto, a la derecha de la pantalla un eje corto, medio ventricular, también con eco bidimensional, donde vemos trastornos de motilidad en lo que es la pared anterior y anteroseptal, fíjense que está quieto totalmente el ventrículo, y vamos a ver cómo evoluciona esta paciente. Fíjense, parecido también al caso 1 entonces, ya localizado un poco más en lo que es el ápex del ventrículo izquierdo, vemos este derrame en el cual con Doppler color vemos que hay flujo en su interior, y acá entonces estamos viendo un caso similar al primero, que corresponde a una ruptura tipo 1, ¿sí? Desgarro de la pared. Acá tenemos otro caso, ¿sí? Este es un señor de 83 años, también con infarto anterior evolucionado. En la vista de la imagen a la izquierda tenemos una vista de 4 cámaras apical. Vemos también trastornos de motilidad en todo lo que es el ápex, fíjense cómo queda bombado. Y otro punto importante a tener en cuenta en estos pacientes es que vemos cómo hay cierto grado de éxtasis sanguínea, se puede ver ahí por la ecogenicidad que se ve a nivel del flujo, y bueno, teniendo en cuenta entonces el potencial tromboembólico de. Pero cuando vemos un poco más, rotamos un poco más la vista, vemos que hay derrame asociado, ¿sí? Entonces cuando yo tengo esto, tengo que sospechar que algo que está pasando, ¿sí? Por lo menos tener la sospecha clínica que puede haber una ruptura, hacer justamente el monitoreo de toda esa zona con Doppler color, tratando de ver si se escapa por algún punto justamente del flujo sanguíneo. Fíjense, poniendo en zoom, vemos a la izquierda entonces con Doppler color una pequeña solución de continuidad, se ve cómo se escapa el flujo, ¿sí? Hacia la cavidad, hacia el pericardio. Acá a la derecha tenemos una vista, justamente con una medición. La medición son para aportar datos, ¿sí? Finalmente la conducta es otra y está regida por la complicación mecánica y la clínica del paciente. Este paciente fue evolucionando, ¿sí? Digamos, viendo ya cuando el derrame se va haciendo más importante,
indudablemente, fíjense, ¿sí?, cómo se va extravasando y la evolución que va a tener, que indudablemente va a ser un hemopericardio y eventualmente un tapón anal. Entonces, teniendo en cuenta la ruptura cardíaca, lo que se puede producir es que esa ruptura sea contenida, ¿sí? No es que siga saliendo sangre fuera del ventrículo, ¿sí?, y llega a producir un hemopericardio y un taponamiento. Puede quedar contenida, ¿por qué? Por el pericardio y por trombos que hacen una pseudocavidad, y es lo que vamos a conocer entonces como ruptura cardíaca contenida o pseudoaneurisma. Entonces, el pseudo corresponde a esto. La pared ventricular izquierda se rompió, ¿sí?, tengo una solución de continuidad, pero ese escape de flujo, ¿sí?, queda contenido por una neocavidad que va a estar constituido por una falsa pared, porque no tiene la pared ventricular izquierdo, que va a estar tapizada por pericardio y por trombos. Entonces, en todo pseudoneurisma, ya sea para el ventrículo izquierdo o a mí que me gusta vascular, para un vaso sanguíneo, va a tener tres componentes. Un pseudoneurisma va a estar formado por la ruptura de la pared ventricular izquierda o de una arteria, un cuello, ¿sí?, que va a ser la comunicación entonces, en este caso, entre el ventrículo izquierdo y esta neocavidad sacular, ¿sí?, donde va a estar formada, como decíamos, por pericardio y por trombos. Estos tres puntos los voy a buscar con el eco y vamos a ver qué es importante para hacer el diagnóstico diferencial después con el aneurisma. En general, los pseudoneurismas, estas rupturas contenidas, se dan con mayor frecuencia a nivel de la pared inferolateral del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y lo que voy a encontrar entonces, fíjense en esta imagen superior a la derecha, es la pared del ventrículo y esta cavidad o esta estructura en contacto con el ventrículo que me tiene que llamar la atención. Me llama la atención porque va a estar en comunicación con este, y esto que es el cuello, uno de los puntos para hacer el diagnóstico es ver esta angulación aguda que tiene, ¿sí? No es como el aneurisma que voy viendo que viene la pared y se agranda, ¿sí?, y va como respetando los bordes. Acá vemos un corte abrupto de la pared y eso me tiene que llamar la atención y me tiene que hacer sospechar la localización y la morfología de que se trata de un pseudoneurisma. Esto va a estar en contacto con la cavidad ventricular izquierda, así que cuando le ponga Doppler color voy a ver que entra y sale flujo, ¿sí? Como esto es una pseudocavidad, va a estar regido por los gradientes de presión que le transmite el ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la sístole, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, le va a transmitir y va a salir el flujo hacia la cavidad, por eso va a tener una expansión sistólica, ¿sí? Vamos a ver que el ventrículo se achica y la neocavidad se agranda, que es otro punto a tener en cuenta. Y lo inverso va a producirse la diástole, ¿sí? Esto que va a estar lleno de flujo va a volver a entrar al ventrículo izquierdo y lo que me va a dar por resultado es que tanto por Doppler color como por Doppler pulsado voy a ver un flujo que entra y sale, rojo y azul con color, o que se va por encima y debajo de la línea de base con el Doppler espectral, que es lo que vamos a ver a continuación. Y el otro punto que se ve un poquito mejor en esta imagen es que esta neopared, fíjense, que va a estar tapizada, sí, o va a estar constituida, mejor dicho, muchas veces por trombos. Más allá del diagnóstico, el potencial que también tiene embólico el pseudoneurisma es importante tener en cuenta porque las manifestaciones clínicas van a ver que un porcentaje no despreciable, un 30% está descrito, no tienen síntomas, otros se van a manifestar con insuficiencia cardíaca y otros con justamente fenómenos embólicos. Entonces es importante, como decíamos al principio, tener en cuenta pacientes con infarto inferior, inferolateral, veo una estructura en relación al ventrículo izquierdo que me llama la atención, entonces voy a sospechar un pseudoneurisma. Y esto es lo que veíamos o que hacemos mención con respecto al flujo, que lo vamos a encontrar tanto por Doppler color como espectral, y también sirve para vascular, les voy metiendo vascular así a la fuerza, que es la entrada y salida entonces entre, en este caso, el ventrículo izquierdo y esta neocavidad, que es característico esta morfología de onda espectral del pseudoneurisma. Entonces, ¿cómo hago la diferencia con un aneurisma? Bueno,
En general, esto también lo vamos a ver a continuación con la doctora Persegil, así que no quiero adelantarme demasiado, pero morfológicamente, por la localización, por el tipo del infarto, va a haber características que me hacen hacer el diagnóstico diferencial entre el aneurisma con respecto al pseudoneurisma. Creo que lo más importante es recorrer bien la pared, ver que hay un corte abrupto de la pared que es característico del pseudo, este comportamiento, esta expansión sistólica y las características del flujo de entrada y salida, ¿sí? Con esa onda espectral, me tienen que hacer sospechar de un pseudo. Este video no se me mueve, así que disculpen, después hay uno que se mueve, así que vamos a compensar esto, pero en este era un caso que vimos, que se trata de un señor de 65 años, que había consultado por un infarto inferior tratado con trombolíticos, evoluciona con insuficiencia cardíaca, y fíjense, esta es una vista de G largo para external izquierdo, donde vemos acá a nivel de la pared inferior-posterior esta imagen redondeada que me llama la atención, y fíjense el corte abrupto que hay en la pared ventricular, ¿sí? Que corresponde entonces a un pseudoaneurisma. Cuando lo evaluábamos con Doppler color, veíamos que entraba y salía flujo, y justamente teníamos la expansión sistólica y las características del flujo entonces que nos hacían sospechar de esta complicación. Este mismo paciente, ¿sí? Fíjense entonces, en nuestro caso se le hizo una tomografía para complementar la evaluación y caracterizar un poco mejor, y fíjense cómo con la tomografía cardíaca con contraste vemos claramente la solución de continuidad que hay a nivel de la pared inferolateral, esta neocavidad, el cuello y la comunicación que vemos. Fíjense, acá se ve claramente cómo está rota la pared del ventrículo izquierdo y cómo está formada esta neocavidad con pericardio y trombo que está conteniendo. Estos pacientes van a requerir tratamiento quirúrgico, porque que esto termine de ser una ruptura contenida para hacer una ruptura libre es un tiempo de nada. Este es un cuadro simplemente entonces para ver las diferentes manifestaciones, cómo se puede comportar una ruptura. Decíamos, ruptura aguda, ¿sí? En general va a tener descompensación hemodinámica y muerte súbita, y la manifestación va a ser hemopericardio con taponamiento cardíaco, ¿sí? Unas formas subagudas son estas que veíamos nosotros, más que nada, hay una rotura incompleta o no es tan importante el escape de sangre, entonces me da tiempo a hacer un eco, ver el derrame pericárdico moderado a el comportamiento, digamos, para hacer el diagnóstico. Y ya la forma crónica es una ruptura contenida que corresponde al pseudoneurisma. Entonces, fíjense, esta es una paciente de 71 años. Ella refiere que le tiene un escoestrés porque había presentado un dolor precordial hace un mes. Tiene un bloqueo de rama izquierda, entonces, bueno, pocos datos teníamos de la señora. Y cuando vamos a empezar el ecoestrés, lo que nos llama la atención, entonces, fíjense en la vista de 4 cámaras apical, esta masa o esta formación que está en relación a la pared lateral del ventrículo izquierdo y desplaza y comprime parcialmente la aurícula izquierda. Y lo que veíamos es que cuando le poníamos el Doppler color, fíjense que tiene flujo en su interior, pero bueno, no sabemos bien la característica. Acá ya empezamos a hacer adquisiciones con un poco de rotación del transductor para focalizarnos en esta neocavidad. Y acá vemos un poco mejor entonces cómo hay este aliasing a nivel de la pared inferolateral que comunica entonces con esta neocavidad, y uno acá ya empieza a sospechar entonces, teniendo en cuenta que la señora tuvo un dolor precordial que no consultó y lo estamos viendo ahora, que podría tratarse entonces de un pseudoneurisma. Entonces lo que estamos viendo acá no se ve, vamos a ver después a continuación un poco con zoom, que se vio una solución de continuidad entonces en la pared ventricular izquierda, identificábamos el cuello, esta neocavidad y justamente este flujo de entrada y salida entre la neocavidad y el ventrículo izquierdo. Acá lo vemos un poquito mejor, ¿sí? Con un poco más de zoom para ver. Esto está roto, ¿sí? Y se ve justo la entrada y salida. Hay medidas que hacen relación entre el diámetro acá de la solución de continuo o el cuello con respecto a la neocavidad para hacer el diagnóstico diferencial entre el pseudoneurisma y el aneurisma. Se dice que cuando el cuello es corto, es pequeño,
uno piensa más en pseudoneurisma, que también, como en todo, en eco, cuanto más datos yo sumo para hacer el diagnóstico, más certero va a ser entonces mi diagnóstico final. Tengo que tratar de ir a buscar todas esas características. También si ponen el ojo, fíjense, se contrae el ventrículo y se dilata esta cavidad, que es lo que hablábamos de la expansión sistólica, que era otro punto característico. Acá lo mismo, rotamos ya en otro sentido el transductor para ver justamente la neocavidad, entrada y salida. Parece que tiene más de una boca, ¿sí? La expansión sistólica, y acá fíjense, con Doppler vemos la onda espectral de entrada y salida, entonces entre el ventrículo izquierdo y la neocavidad, lo que tenía esta paciente entonces era un pseudoneurisma, había cursado un infarto inferior, inferolateral, no había sido revascularizado y presentó esta complicación. Entonces, ya vimos ruptura libre, ruptura contenida, y ahora vamos a la otra estructura que se nos puede romper entonces dentro de un infarto de miocardio, que corresponde al septum interventricular. La comunicación interventricular, entonces, dentro de este contexto, tiene un comportamiento similar, si puede tener una presentación aguda o entre los 3 o 5 días posteriores. El perfil del paciente es parecido, sin antecedentes de cardiopatía isquémica, ¿sí? En general pacientes añosos. Y la forma más útil de clasificar la comunicación interventricular es por la localización, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque van a ver que van a estar asociados a un tipo morfológico y una evolución. Cuando el infarto es anterior, ¿sí? En general voy a ver los trastornos de motilidad como hacíamos referencia en todo el territorio de lo que es la DA, y lo que tengo que ir a buscar es a nivel del septum interventricular apical, justamente una comunicación que se trata por lo general de un orificio simple a la misma altura, ¿sí? Comunica ventrículo izquierdo con ventrículo derecho. En los que son los infartos ínfero-posteriores, acá se hace un poco más difícil. En general acá, la comunicación interventricular va a estar comprometiendo los segmentos posterobasales. ¿Y por qué se hace difícil a veces este diagnóstico? Porque se puede confundir el JET entonces de izquierda a derecha con el JET de insuficiencia tricuspida o de insuficiencia mitral, que me pueden hacer un poco más complicado entonces poder diferenciarlos. Piense que además son pacientes que van a estar con bajo gasto, ¿sí? Los flujos que están manejando, las presiones que están manejando, y aparte este tipo de CIB tienen peor pronóstico, porque en general son, como dice acá el slide, son anfractuosas y son a diferentes niveles, lo cual es más dificultoso al momento del tratamiento, ¿sí? El tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Entonces, la forma de hacer el diagnóstico es como hacemos habitualmente el protocolo de CIB, en este contexto en el cual hacíamos mención de trastornos de motilidad, paciente cursando entonces un síndrome coronario agudo, definir el sitio, ¿sí? La solución de continuidad, fundamentalmente si es a nivel apical o inferoposterior para diferenciar estos dos tipos de CIB. Y después, con Doppler color, vamos a identificar el JET y caracterizarlo como hacemos habitualmente, ¿sí? Es importante así hacer la medición del mismo. Piensen que en general son CIB, lo más frecuente es que sean anteriores apicales, son flujos de alta velocidad, en general son pequeñas tipos de CIB, y para ver esto tenemos un caso, es una paciente de 75 años, también con infarto anterior extenso. A esta paciente es bastante singular la presentación porque ella se le hizo una angioplastia a la DA, que había tenido reperfusión, buena evolución. Fíjense que de hecho la imagen a la izquierda, la motilidad del ventrículo izquierdo está preservada, pero fíjense que tiene un mordisco acá, justamente el septum interventricular, y cuando le poníamos el Doppler color, veíamos perfectamente entonces una CIB asociado a este síndrome coronario que había presentado la paciente. Lo terminamos de caracterizar, entonces evaluar, mejor dicho, en este caso con Doppler continuo, medimos gradientes y llegamos al diagnóstico. Entonces los puntos clave a definir en lo que es la CIB, el tipo, tamaño y extensión del defecto, podemos determinar el grado de cortocircuito, y fundamentalmente en lo que son las CIB que comprometen el septum ínfero posterior, evaluar el compromiso del ventrículo derecho, hacer el diagnóstico de diferenciar
con el jet de regurgitación de insuficiencia tricúspida y mitral. Ya para ir terminando, así no los agoto con tanta información, con respecto a los diagnósticos diferenciales, las complicaciones mecánicas, en este mismo artículo que yo les presentaba al principio, el eco, más allá de hacer el diagnóstico, entonces la complicación mecánica es de suma utilidad para definir la etiología del shock cardiogénico, los diagnósticos diferenciales, es decir, ¿está chocado por disfunción propia del VI o porque tiene una complicación mecánica? O tiene shock cardiogénico por disfunción asociada al VD o complicación mecánica. Y también no olvidarse en este contexto lo que es la obstrucción dinámica del VI, ¿sí? Que a veces nos dan estos pacientes, justamente por la compensación y la hipercontracción de los segmentos basales. Es importante entonces la forma de evaluar esta obstrucción dinámica, es lo que hacemos habitualmente en lo que es la miocardiopatía hipertrófica, sin monitorear justamente el tracto, ver la aceleración del flujo y caracterizar entonces que lo que tiene este paciente es eso y no una complicación mecánica. Es importante, ¿por qué? Porque el tratamiento es totalmente diferente. Y por último, en este mismo artículo, entonces, fíjense la utilidad que tiene a los puntos clave para hacer el diagnóstico diferencial de las complicaciones mecánicas. Recuerden entonces, en lo que es la CIB, justamente encontrar en la solución de continuidad y el shunt a nivel del tabique interventricular, la ruptura de la pared libre, manifestación entonces generalmente de hemopericardio y taponamiento, y lo que es el pseudoneurisma, encontrar esta estructura asociada a la pared ventricular izquierda, por lo general inferior o inferolateral, y las características que hacemos mención, que hacen la caracterización del pseudoneurisma y el diagnóstico diferencial con un aneurisma. Para terminar, como les decía mencioné al principio, me parece que es sumamente útil en estos pacientes tener en cuenta y ponerlos en los informes cuando hago el estudio, cómo está la frecuencia cardíaca del paciente, cómo está su presión, y hacerle el informe del gasto cardíaco. Indudablemente sospechar complicaciones mecánicas en todo paciente que cursa un infarto y que tiene descompensación hemodinámica, y entonces el aporte del eco es, siguiendo este algoritmo, buscar el trastorno de motilidad y ver a eso entonces qué complicación mecánica puede tener asociada. Así que bueno, Doc, esta era mi presentación. No sé si chicos tienen alguna pregunta. Los mareé. En el chat no parece haber ninguna pregunta, pero sería bueno que aprovechen porque no es tan común encontrar esta patología y gente que tiene experiencia en la misma habría que aprovecharla. Yo te hago una preguntita que no es en cuanto a diagnóstico, sino a tratamiento. ¿Cómo tratan ustedes esta CIB? No vi muchas, las que vi fueron tratamiento quirúrgico, Doc, en general. Sí, en general los tratamientos con Amplatzer o algún dispositivo no andan bien, pero han aparecido últimamente algunos trabajos en los cuales da la impresión de cuando pones un Amplatzer más grande y toma más extensión de la pared muscular, andan mejor. Cuando son Amplatzer muy chiquititos o dispositivos muy pequeños, se desprenden porque la pared es muy friable como para poner un dispositivo. Y lo que vos decís también, y concuerdo con vos 100%, es en poner todos los datos posibles cuando uno hace un eco del cuadro hemodinámico del paciente. Y hasta de la medición que alguien preguntó ahí, ponerla, la medición en el tracto de salida es 21, y si el resto de los siguientes operadores tiene alguna diferencia con respecto a esta medida, debería tomar la primera medida para que sea comparativo todos los datos que nos da de volumen minuto, volumen sistólico, etc. Es decir, cuanto más datos ponemos, más fácil se puede hacer el seguimiento. Tal cual, Doc. ¿Alguna pregunta para Mariana? Más que una pregunta, una duda que creo que tenía un concepto errado. Era que yo tenía la idea de que los infartos de pequeña extensión, con un ventrículo con buena función contráctil, en general tenían más chances de ruptura evolucionadas, ¿no? Más chances de ruptura porque tenía mayor fuerza de cizallamiento sobre esa pequeña zona del ventrículo. Pero bueno, ahora escuchando la clase veo que está equivocado ese concepto.
No, digamos, esos van a tener mayor chance de tener la ruptura tipo 1, digamos. Viste que había diferentes. La tipo 2 o tipo 3 son ya los que son más evolucionados, no está mal, digamos. Es Ok, el concepto. ok. ¿Alguna pregunta más? ¿O la liberamos a Mariana y pasamos a Evangelina? Bueno, cualquier cosa, si surgen después dudas, me pueden escribir al mail o lo que necesiten, así que Bueno, todos nos ayudamos en esta vida, así que lo que necesiten yo estoy. bueno, le agradecemos mucho a Mariana. La verdad que ha sido muy clara la disertación. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo. Yo hacía rato que no escuchaba esta charla, así que me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Doc, a ustedes y saludos a Eva y a Silvia. Bueno, Adiós. hasta luego. Las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio, si bien son poco frecuentes, se ocurren entre el 1 y el 5% de los casos, son graves, ¿sí? Presentan una mortalidad que supera el 50%, debido a lo cual su rápido y preciso diagnóstico y una terapéutica precoz son de crucial importancia. En esta clase yo les voy a hablar de dos de las más importantes complicaciones mecánicas del infarto, que son la insuficiencia mitral y el aneurisma de Bray. Este parece que sí lo borró, así que lo vamos a charlar un poquito, ¿sí? Como les decía, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. No sabía si tenía silenciado o no. Ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, parece que esta diapositiva la borró. Bueno, como les decía recién en la introducción, la insuficiencia mitral aguda es una de las complicaciones mecánicas fatales del infarto. Podemos describir, digamos, su producción a través de tres causas principales. Digamos, una de las más importantes es la disfunción del músculo papilar, la ruptura del músculo papilar o de alguna de las cuerdas, la dilatación del ventrículo izquierdo, que al dilatarse lo que hace es a la coaptación de las valvas de la válvula mitral, o por un aneurisma, digamos, que haga retracción de ambos músculos papilares con la consiguiente insuficiencia por falta de coaptación valvular. Antes de seguir hablando, digamos, de esta patología, digamos, de esta complicación más que de esta patología, podemos decir que la insuficiencia mitral aguda se puede producir entre 2 a 7 días postinfarto, en casos descritos 15 días después. Como ya habló Mariana, digamos, puede cursar con shock, soplo nuevo, un edema agudo de pulmón, ¿sí? O hipotensión. La clásica clínica, digamos, de falla cardíaca y de shock. Antes de empezar a hablar, digamos, un poquito más de la insuficiencia mitral aguda, tenemos que repasar un poquito de anatomía, ¿sí? Tenemos dos músculos, el músculo papilar posteromedial y el músculo papilar anterolateral, que pueden disfuncionar o romperse, como dijimos anteriormente. ¿Cuál es el que, digamos, más posibilidades tiene de complicarse? Es el músculo papilar posteromedial, ya que tiene una irrigación única a través de la coronaria derecha o de la circunfleja, no así el músculo papilar anterolateral, que tiene doble irrigación a través de la descendente anterior y de algunas ramas de la circunfleja. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto nos va a dar, digamos, nos va a dar, digamos, la explicación de, digamos, por qué, digamos, cuando se rompe el músculo papilar posteromedial o disfunciona, se produce con más probabilidad una insuficiencia mitral aguda, ¿sí? Porque tiene una irrigación única. Esto, digamos, tiene, perdón, esto tiene, hay pacientes, digamos, que tienen más predisposición, como ser primer infarto, ¿sí? Edad dañosa, ¿sí? A veces son infartos pequeños, no hace falta que sean infartos muy grandes para que se produzca esta ruptura. Sí, no puedo pasar, ¿no? Ahí ven.
Hola. Sí, se ve, se ve. Ok. Acá me parece como que se puso en negro la pantalla. Bueno, como les decía recién, la insuficiencia mitral, digamos, aguda por ruptura de músculo papilar, tiene una alta mortalidad si no es tratada a tiempo. El 50% de los pacientes fallecen dentro de las 24 horas y el 90% dentro de la primera semana. Los síntomas y signos ya los describimos anteriormente, ¿sí? Cursan con hipotensión, edema pulmonar y shock. Puede ocultarse un soplo sistólico cuando la insuficiencia mitral es muy severa, o sea, el soplo, si la insuficiencia es muy severa, no es, digamos, el signo patognomónico, digamos, de la ruptura del músculo papilar. En el eco que vamos a encontrar, en este caso, una válvula mitral flail, que es una válvula, digamos, que baila dentro de las cavidades cardíacas. En el caso que haya ruptura de cabeza del músculo papilar, la masa se adosa a la cuerda y prolapsa en aurícula en sístole y la podemos ver en ventrículo izquierdo en diástole. Dentro de lo que es el Doppler color, podemos ver un jet, digamos, siempre con dirección opuesta a la valva que está afectada, si es posterior la valva anterior y anterior si es la valva posterior. Y en este caso es muy importante utilizar el eco transesofágico para diferenciar si es ruptura o solamente es disfunción o, digamos, si es una ruptura ventricular asociada, ¿sí? Bueno, el tratamiento médico es la cirugía precoz, aún en pacientes que no hayan sido estabilizados. Vamos a buscar. En caso de que no se produzca una ruptura total del músculo papilar y solamente sea disfunción, en este caso, digamos, la causa son las alteraciones segmentarias del ventrículo, ya que el mismo se remodela de forma local o global. Lo que hace es, al alterar la geometría del ventrículo, altera la relación del aparato subvalvular, digamos, con el anillo. Hay tracción de los velos de las valvas, con tethering de las válvulas, de ambas valvas, o de una, y anula la superficie de coaptación de la misma, ¿sí? Esa asincronía entre ambos músculos papilares produce la insuficiencia mitral de origen isquémico. Ahora después les voy a mostrar los videos correspondientes. ¿Cómo hacemos para clasificarla, la insuficiencia mitral, con los criterios que ya conocemos de insuficiencia mitral severa a través del JET, digamos, si es de gran tamaño y llega al techo de la aurícula izquierda, el JET color, a través de el Doppler, ¿sí? La densidad del Doppler habla de la gravedad de la insuficiencia mitral, el volumen regurgitante, si es mayor de 60 mililitros, teniendo en cuenta que cuando son insuficiencias mitral severa por ruptura o por disfunción, estas insuficiencias cursan con lo que se llama efecto Quanda, que es la desviación del jet en forma opuesta a la valva afectada, ¿sí? A través tanto del septum interauricular o de la pared libre de la aurícula izquierda, que puede llegar hasta las venas pulmonares, hasta la vena pulmonar, ¿sí? Exactamente. Cuando son muy excéntricas, ¿sí? Puede subestimar el volumen regurgitante, ¿sí? En un 40% con respecto a si la insuficiencia mitral tiene un jet de origen central. Como otro criterio de gravedad es la vena contracta, ¿sí? Si es mayor de 7 milímetros habla de insuficiencia severa, un ORE mayor a 0,40, si hay inversión de flujo en venas pulmonares, y la velocidad máxima de la onda E a nivel de el flujo transmitral. Estos son los criterios que utilizamos habitualmente para diagnóstico de insuficiencia severa. La insuficiencia. En estas imágenes, en el video de la izquierda, observamos una vista apical de 2 cámaras, donde vemos la cabeza del músculo papilar anterolateral, adosada a la cuerda tendinosa y moviéndose libremente desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda.
En la imagen de la derecha se observa una imagen apical de 4 cámaras, donde podemos observar la valva posterior mitral, que es flail, ya que se observa la eversión del extremo de la valva hacia la aurícula izquierda en sístole. Antes de la era de la repercusión, Esperen que vamos a volver. en infarto Aquí podemos ver dos videos de insuficiencia mitral severa por flujo Doppler color. En el video 1 y 2 ambos son del eje apical de 4 cámaras. Se observa una insuficiencia mitral severa con un flujo excéntrico que recorre la pared libre de la aurícula izquierda y llega hacia la vena pulmonar. En estas imágenes, en el video de la izquierda, observamos el otro video. Hasta acá alguna pregunta, es medio una vergüenza porque quedó muy desordenado con este percance, pero si alguien va teniendo preguntas las van haciendo y vamos charlando, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. No hay ninguna pregunta en el chat por ahora de los alumnos. Bueno. Entonces vamos a seguir con otra de las complicaciones, que es el aneurisma de ventrículo izquierdo. Antes de la era de la repercusión, en infarto agudo de miocardio con ST, la incidencia de aneurisma del ventrículo izquierdo era del 30 al 35%, generalmente debido a oclusión completa de la descendente anterior. En la actualidad, gracias a la fibrinólisis y al tratamiento percutáneo, la incidencia varía entre un 8 y un 15%. Aparece entre la segunda y tercera semana posinfarto y la sintomatología depende del tamaño del mismo. Tiene una mortalidad del 49% y se debe generalmente a falla cardíaca y arritmias. El aneurisma de ventrículo izquierdo es una disrupción del contorno del ventrículo izquierdo, tanto en sístole como en diástole, y puede observarse con aquinesia o disquinesia de los segmentos afectados. Al no ser secundario a una ruptura miocárdica, sino a una expansión y remodelado, contienen el espesor completo de la pared ventricular, más tejido fibroso, algo de tejido elástico y cardiomiocitos necróticos. El eco transtorácico tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 94% para su detección. La localización más frecuente es anterior y un 5 a un 10% inferior e inferoposterior. Es una complicación del infarto que, dependiendo del tamaño y ubicación, puede llevar al paciente a falla cardíaca, formación de trombos con la consiguiente probabilidad de embolización. ¿Qué podemos encontrar a nivel ecocardiográfico en un aneurisma de ventrículo izquierdo? Bueno, la visualización ecográfica inicial de los aneurismas de VI es de adelgazamiento y abombamiento de la pared ventricular en diástole, que se acentúa en sístole, en un segmento aquinético o francamente disquinético. Las características ecográficas del aneurisma verdadero son la presencia de continuidad miocárdica en la pared, cuello ancho, cociente entre el diámetro del cuello y diámetro del cuerpo de 0,9 a 1, o sea, casi la misma, y no es infrecuente que se puedan visualizar trombos adosados a la zona aneurismática, generalmente en el ángulo. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con el aneurisma falso o pseudoaneurisma, donde la relación cuello-cuerpo es menor a 0,5, y al ser debido generalmente a ruptura cardíaca contenida, no se observan las capas del ventrículo en su composición, sino un hematoma organizado y pericardio adherido. Se ubican más frecuentemente en pared posterior y lateral, a diferencia del aneurisma verdadero, que es anterior y en menor porcentaje inferior, como ubicación más frecuente. Además, tiene la posibilidad en los pseudoaneurismas de ruptura, con lo cual su resolución es urgente, por eso es importante tratar de hacer la diferenciación entre las dos entidades. En caso de no poder arribar al diagnóstico, por ecocardiograma 2D se puede utilizar contraste para definir mejor aneurisma y tratar de hacer el diagnóstico, o directamente ecocardiograma 3D. Para evaluar correctamente volúmenes del ventrículo izquierdo.
En el video de la izquierda vemos una ventana apical 4 cámaras, donde se observa un BI con pérdida de la geometría ventricular y deterioro de la fracción de eyección y la función sistólica, con disquinesia de los segmentos apicales y adelgazamiento de los mismos, compatible con un aneurisma apical. En la imagen de la derecha, que también es una imagen apical de 4 cámaras, se indica el sitio de la expansión del BI donde está el aneurisma. La porción no aneurismática de la pared del ventrículo izquierdo se somete a un incremento en el estrés sistólico, por lo que aumenta el tamaño ventricular. Esto lleva a una disminución de la reserva sistólica, lo que contribuye a dilatación y falla cardíaca. La falla en la distensión de la pared ventricular produce elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Esto, aunado a la disfunción ventricular sistólica, conlleva a la falla cardíaca y a la dilatación ventricular izquierda. La indicación quirúrgica del aneurisma se debe a la aparición de angina, insuficiencia cardíaca o arritmias no controlables con tratamiento médico. Los tipos de tratamiento quirúrgico para aneurisma del ventrículo izquierdo pueden ser la aneurismectomía, la aneurismorragia y la reparación ventricular. Lo que hay que hacer es determinar muy bien el volumen del ventrículo izquierdo para evaluar, una vez que uno haga la resección del aneurisma, con qué volumen va a quedar ese ventrículo. Lo mejor en este caso, para evaluarlo, es realizar un eco 3D, ya que se correlaciona mejor con la resonancia cardíaca magnética. Esta es una imagen donde podemos observar la diferencia entre lo que es un pseudoaneurisma y un aneurisma verdadero. En esta imagen de la izquierda vemos que el aneurisma verdadero es una expansión y remodelado de una porción del ventrículo izquierdo, contiene todas las capas de la pared ventricular, más tejido fibroso, algo de tejido elástico, algunos cardiomiocitos necróticos. Observen la relación que les había comentado entre lo que es el cuello del aneurisma y el cuerpo, es prácticamente la misma, a diferencia de lo que es el pseudoaneurisma, que es una ruptura, se debe a una ruptura cardíaca, tiene un cuello más pequeño y un cuerpo más grande, cuya pared está formada por el hematoma, que está contenido por el pericardio, y el pericardio adosado al mismo. Esto tiene un bajo riesgo de ruptura y esto un elevado riesgo de ruptura, por lo cual su resolución debe ser lo más precoz posible. El cardiograma tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 95% para la detección de trombos. Hay imágenes que pueden confundirnos, son imágenes que son bastante parecidas a los trombos y pueden ser trabeculaciones, bandas aberrantes o tumores. ¿Qué trombo tiene mayor probabilidad de embolizar cuando uno lo encuentra? Es el que protruye y el que tiene algún componente móvil. El 50% de este tipo de trombos emboliza. En la imagen de la izquierda podemos observar en un corte apical de 4 cámaras un trombo apical con un componente móvil. En la imagen de la derecha se observa una imagen apical que tiene un aumento de restringencia adosado al ápex con algunos componentes móviles compatibles con trombo. Ambas imágenes de trombo se encuentran en el ápex, donde mayormente se desarrollan los aneurismas. Muchas gracias por su atención. Les dejo en esta diapositiva mi email. Cualquier duda que les surjan de la clase me pueden... Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Lo que yo les quería comentar, que no está en la diapositiva, es cuando uno va a evaluar, digamos, si se va a hacer una aneurismectomía y tiene que decidir si lo va a hacer o no, se puede hacer calculando los volúmenes, ¿sí? Si el volumen del aneurisma, digamos, es mayor al 30%, digamos, de lo que puede llegar a quedar sano, digamos, se podría llegar a contraindicar, ¿sí? O sea, hay que ver el tamaño para hacer todos estos procedimientos a nivel de lo que es el aneurisma. Eso, bueno, lo hacen con resonancia cardíaca y se hace el cálculo del volumen, digamos. ¿Alguna pregunta?
¿Alguien tiene algo para preguntar? Aprovechemos así, si quedan dudas por la presentación que hubo. Realmente una pena porque había logrado encontrar unas imágenes mucho más lindas. No sé por qué no lo pude volver a abrir. Una pena. Si quieren se las puedo enviar a alguna página que me digan, a un mail. No, si No hay querés ningún enviarlas, problema. envíaselas a Rafael y las suben en el... Dale. Sí, se las puedo enviar porque la clase, digamos, tenía algunas imágenes mucho más, la original, la última, digamos, la que iba a presentar hoy. Bueno, No se pudo esa es abrir. una posibilidad. Alguien preguntó en el chat por la clase anterior, no sé si está Mariana por ahí, qué es lo que tenemos que valorar en cuanto al informe para hacer en un paciente que tiene una CIB, ¿no? Si el tamaño, la ubicación, por supuesto que el tamaño hay que ponerlo, la ubicación hay que ponerla, los gradientes de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho van a ser variables, depende del tamaño de la CIB. Si la CIB es más grande, los gradientes van a ser menores porque el paciente empieza a tener hipertensión pulmonar desde ese momento. Eh, Medir el QPQS, como me preguntaron, no es el mejor método para valorar el tamaño de una comunicación interventricular. Más en un paciente que está en insuficiencia cardíaca, en mal estado general, las mediciones son muy erróneas, tanto de la parte derecha como la parte izquierda del corazón. Entonces el QPQS se van a sorprender de los resultados que hay y yo preferiría que ustedes ese valor no lo pongan. Con respecto al otro, tienen que aclarar todo, cómo está el septum interventricular en el resto de los segmentos, si el infarto es grande o el infarto está muy localizado. Tenemos que tratar de ser lo más amplios posibles con el comentario para poder llegar a un diagnóstico más certero. Y otra cosa que tenemos que decir de la CIB, que a veces no tienen un origen dentro del ventrículo izquierdo, y enfrentados la salida del ventrículo derecho, sino que van disecando como el septum interventricular y a veces tienen entrada del lado izquierdo en una posición y salida del ventrículo derecho en otra posición. Así que esta es una patología muy grave que nadie tiene demasiada experiencia, porque gracias a Dios no se ve tanto, pero bueno, cuando estamos enfrentando a uno de esos pacientes, tenemos que tratar de ser lo más prudentes posible y lo más agresivos posible, porque si no, el paciente no va a quedar sin paciente casi con seguridad. Pese a eso, hemos encontrado pacientes que aparecen a largo plazo de un infarto y que tienen pequeñas CIB y uno se pregunta qué hay que hacer con esto. Lo mismo le preguntaría a Evangelina, ¿sí? Con respecto a los pseudoaneurismas, que también hemos encontrado algunos pseudoaneurismas en tiempo alejado de un infarto. ¿Y qué harías, Evangelina, con este paciente? ¿Le harías una cirugía? ¿Lo esperarías? Te pregunta, ¿eh? Y sobre todo ver en dónde está el pseudoaneurisma, ¿no? O sea, el riesgo de ruptura ya sabemos que es mucho más alto que un aneurisma verdadero, ¿no? Porque, digamos, lo que está conteniendo digamos, a la pared es pericardio, o sea, y no hay pared, o sea, el ventrículo no es como en el aneurisma que tenemos todas las capas, ¿sí? Tardíamente, digamos, uno solo he visto que lo descubrieron casi mes y medio, 2 meses, infartó un paciente en Bariloche, estaba haciendo ciclismo con los hijos, se infartó, fue a una clínica, le dieron o sea, le dijeron que era algo del estómago, que tenía que operarse de la vesícula porque tenía cálculos tenía en la vesícula, obviamente. Vino a verme porque tenía que hacerse el prequirúrgico y el electro que me trae de Bariloche estaba infartado. O sea, en el momento que fue a la clínica estaba infartado y siguió las vacaciones porque era la vesícula y bueno, se iba a operar en Buenos Aires. Y nada, al tiempo hizo un pseudoaneurisma. O sea, se infartó, evidentemente, hizo un pseudoaneurisma, pero era muy chiquito, era inferior, no, digamos, en el seguimiento que yo le hice, que fueron 6 meses, porque después se dio de baja de la prepaga y se fue a otro lado, nada, tenía un trombo en la pared,
o sea, el ventrículo, digamos, que quedó era, digamos, tenía una función ventricular buena. Después de los 6 meses que pasaron desde el infarto, no lo vi más al paciente, pero bueno, ese paciente vino a mí como un mes después, para que le haga el prequirúrgico para operarse de su vesícula. En Obviamente la ese vesícula caso, no se operó, quedó en ahí. ese caso pueden pasar dos cosas, o que se murió después de los 6 meses, o que se fue a otro lado a Por atender. eso digo, en ese caso, que es el único que yo vi, después de los 6 meses no lo vi más al paciente porque se dio de baja de la prepaga y lo perdí. Pero hasta esa Nosotros fecha, vimos dos de esos pacientes y en algún momento hicimos alguna revisión, ¿sí?, de la bibliografía. No hay muchos casos en el mundo tampoco con respecto a esto y entraron en discusión importante a ver si había que operarlos, no operarlos. Ya cuando estaban crónicos, algunos decían que no habría que hacer nada porque ya si no se había roto no se iba a romper ahora. El riesgo quirúrgico era más grande que dejarlo en esas condiciones. Es un tema para discutir, ¿no? Cuando pasa una cosa así, hay que sentarse, hacer un team, charlar muy bien, no apresurarse, porque ahí ya no estamos con el apuro del pseudoaneurisma agudo, ¿no? sí, en ese caso no se hizo nada en ese momento y como digo, después lo perdí, así que no sé qué le habrá pasado, pobre paciente, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hagan alguna si la doctora se queda más tranquila de que su presentación alcanzó. Dios. Sí, bueno, que les quede claro sobre todo la importancia de diferenciar una de otra, de las patologías, del pseudoneurisma del aneurisma verdadero, ¿no? Sobre todo por la clínica, por la urgencia. Eso es importante, ¿sí? Y la insuficiencia mitral, sospecharla, ¿sí? O sea, si uno no la sospecha, no la busca y no la encuentra hasta que es tarde. O sea, cuando los infartos, digamos, afectan al músculo posteromedial, digamos, a la arteria que irriga al músculo que más se afecta, y el paciente, digamos, no mejora, uno tiene que sospecharla y buscarla. El soplo no es, digamos, el único, digamos, la única alarma que nos tiene que hacer sospechar. Eso es importante, ¿no? Sospecha. Además, el soplo no nos dice si es una CIB o una insuficiencia mitral, Por se puede eso. realmente confundir mucho. Así que bueno, hay que tener cuidado, pero si el paciente se descompensa hemodinámicamente o tiene un Sí, por soplo, lo tendrá que una tiene, CIB o sí. tendrá una insuficiencia, ustedes le hacen el eco y ahí van a arrimar el bochín bien, es decir, van a ver la insuficiencia mitral o van a ver la comunicación interventricular. La insuficiencia mitral es más fácil de ver y la CIB a veces cuesta mucho y hay que tomar cortes como bien mostró Mariana, de distintos cortes no convencionales para ubicar la comunicación interventricular. La comunicación interventricular. Bueno, ¿no hay Yo más preguntas? les voy a mandar una imagen de una CIB serpiginosa del septum. Está, Bueno, esa era eso es lo una que de las imágenes. mencionábamos, que tiene entradas y Sí. salidas en distintos lugares, ¿no? Y Eh, esa se las voy a mandar para que la vean porque está muy interesante. bueno, esperamos que nos lleguen esas imágenes entonces. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Que no hicieron casi ninguna. Siempre es bueno que ustedes nos pregunten, es la forma de saber si ustedes están entendiendo lo que estamos charlando o no. El silencio a veces es muy malo. Así que esperemos que nos hagan la última pregunta y si no, vamos a cerrar la presentación acá. Bueno, Evangelina, te agradecemos y Mil la disculpas. gente tiene que entender que cuando nos pasan estas cosas como docentes, creo que debe haber pocas cosas que son tan desagradables como esta. Que no se abra la presentación, de que los videos no corran. Así que hasta le tendríamos que pedir nosotros disculpas a ella porque hizo todo lo posible para que esto se pudiera salir. Así que muchísimas gracias
y lo liberamos a los alumnos.